relación a los recursos de empresas estatales, vamos a ver que el Estado también tiene monopolios fiscales y obtiene recursos de forma mixta. Veamos entonces el último punto para luego entrar a recursos gratuitos. Muy bien. Entonces, todavía estamos en el acápite de recursos de empresas estatales. Vamos a entrar a monopolios fiscales, donde el Estado obtiene recursos de forma mixta. ¿Por qué mixta? Porque es una actividad estatal. Sin embargo, su objeto es obtener lucro. ¿Por qué hago énfasis a obtener lucro? Porque el Estado no existe para obtener rentabilidad. El Estado no existe para obtener utilidades. El Estado no existe para lucrar. ¿Para qué existe el Estado, estimados estudiantes? Dicen para satisfacer las necesidades públicas. Muy bien. También dicho de otra forma, para el bienestar común. El Estado existe para que todos estemos bien, Isa. Ok, muy bien. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo que el Estado obtiene recursos de forma mixta porque es una actividad estatal, pero es con fines de lucro. ¿Ok? Si es con fines de lucro, entonces el Estado vende a un precio más elevado que el costo. Para obtener una utilidad, el precio de venta tiene que ser mucho más alto que el costo. Eso está ya en nuestra retina de contadores. Esta forma de obtener ingresos es bastante considerable. Ya entendemos entonces que esta actividad no tiene como fin una política social. Si hablamos de política social, es bienestar común, lo que dijo Verónica, satisfacer necesidades colectivas o públicas. Entonces, esta actividad no tiene un fin social. ¿Qué ejemplo es para este caso? La Lotería Nacional Boliviana. Entonces, esta actividad estatal es un monopolio fiscal con fines de lucro que el Estado obtiene ingresos considerables a través de esta actividad. ¿Estamos? Sí, Lisa. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a otra clasificación. Ya hemos visto la primera, recursos patrimoniales o de dominio. Hemos visto la segunda, recursos de empresas estatales. Ahora vamos a ver la tercera, recursos gratuitos. ¿Qué les sugiere el nombre recursos gratuitos? Gratuitos de gratis. ¿Cómo el Estado obtiene recursos de forma gratuita? Podrían ser donaciones, licenciada, buen día. Donaciones. Muy bien, Roxanita, ¿cómo te va? Muy buenos días, gusto en escucharte. Perfecto. El ejemplo de Roxana es el ejemplo más adecuado para este caso, donde el Estado obtiene ingresos de la entrega no onerosa por parte de terceros, es decir, que el Estado no realiza ninguna actividad para obtener ingresos. Lo que no debemos confundir es las subvenciones que realiza el Estado a municipios. Las subvenciones del Estado a municipio no es un recurso gratuito. ¿Por qué? Porque es un recurso que proviene directamente del Tesoro General de la Nación y se está distribuyendo básicamente a sus hijitos, que son los municipios.
Los recursos gratuitos son de escasa importancia cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque las donaciones, las ayudas, no se hacen de forma recurrente. Entonces, es de irregular percepción. Entonces, estamos viendo cómo el Estado obtiene recursos de otra forma, que es a través de recursos gratuitos. Los recursos tributarios, ahí ustedes ya me pueden colaborar bastante, porque ya sabemos los tributos y cómo se clasifican. ¿Qué son los tributos y cómo se clasifican, estimados estudiantes? Recordemos un poco acá, porque después vamos a entrar de forma específica ya a la parte tributaria. Empecemos. ¿Quién paga tributos? ¿Quién es el que paga? El contribuyente. ¿Quién es el que percibe? El Estado. Muy bien. Entonces, el Estado obtiene recursos tributarios a través de los contribuyentes. Son ellos los que pagan tributos. Perfecto. Estamos recordando algunas cosas que ya hemos visto. ¿Por qué los contribuyentes deben pagar tributos? Porque el Estado les obliga, es decir, son detracciones coactivas. Los contribuyentes están obligados a pagar los tributos. ¿Cómo yo sé cuánto de tributo voy a pagar? Pero Isa, depende del tributo. Si estamos hablando de un impuesto, solo se aplica la alícuota o porcentaje. Sí, perfecto. Ustedes me están ya empezando a entrar en materia. La respuesta es en función a la carga tributaria. Entonces, esa alícuota que ustedes conocen como el 13% del IVA, el 25% del IUE, que es un impuesto que a su vez es un tributo, de algún lado se ha tenido que sacar. ¿De dónde se ha sacado? El Estado ha hecho un estudio para ver cómo va a distribuir esa carga tributaria en toda la sociedad. Entonces el Estado ha pensado y ha dicho, ok, yo voy a utilizar ciertos criterios para distribuir esa carga tributaria. El criterio más importante y básicamente el único que nos interesa es la capacidad contributiva. Entonces la capacidad contributiva es la forma de distribución de la carga tributaria. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, licenciada. Ok. ¿A qué se refiere con capacidad contributiva? Quiero escuchar qué les sugiere el término capacidad contributiva. Podríamos hacer una analogía y pensar en capacidad técnica, por ejemplo. Hagamos una analogía para entrar luego en materia. Una persona que arregla computadoras, que arregla laptops, que arregla impresoras, tiene capacidad técnica. ¿Por qué tiene capacidad técnica? Porque tiene el conocimiento necesario para poder arreglar una computadora. Okay. Ahora utilicemos esa analogía con capacidad contributiva. Capacidad es una aptitud. Se refiere a una aptitud, a una cualidad. Entonces, el contribuyente quiere decir que puede pagar impuestos, puede,
tiene la capacidad de contribuir al Estado mediante los tributos. ¿Estamos? Entonces, el Estado lo que hace es estudiar esa aptitud, esa cualidad de los contribuyentes para poder pagar los tributos. ¿Hasta aquí estamos? Sí, dice. Sí, dice. Ok. Ya nos adelantamos un poco y hemos hablado ya de la capacidad contributiva. Creo que tenemos varios en sala de espera. No los vi, perdón, ya estamos. Disculpen a las personas que han entrado temprano, tenemos muchas personas en sala de espera. Los voy a admitir, un minutito. Alex Quiroz, dejaste tu cámara encendida por si acaso. Ok, para las personas que acaban de ingresar a la clase, lo que nosotros estamos haciendo es dar continuidad al tema que corresponde a recursos estatales o recursos del Estado. Hemos visto ya cómo el Estado tiene dinero de varias formas, varias actividades. Estamos entrando en recursos tributarios y nos estamos enfocando en ver cómo el Estado obtiene recursos a través de los tributos. Nosotros ya conocemos la clasificación de los tributos, sabemos quién paga los tributos. Ahora lo que queremos entender es cómo el Estado distribuye la carga tributaria en la sociedad. Y estamos viendo que el principio más importante es a través de la determinación de la capacidad contributiva. Estábamos haciendo una analogía acerca de la capacidad. Capacidad ya sabemos que es una actitud, una cualidad que te permite hacer algo. Si nosotros empezamos ya a entrar en materia, ese algo sería la capacidad de los contribuyentes en pagar tributos. Entonces es una aptitud económica porque estamos hablando de recursos. Muy bien. Entonces, la capacidad contributiva es la magnitud, la cantidad sobre la cual se va a establecer la cuantía de los pagos impositivos. La capacidad contributiva, entonces, es la magnitud económica sobre la cual se van a establecer los pagos impositivos. Es la forma de distribución de la carga tributaria. Imagínense siempre la carga tributaria como un bulto que lo están cargando la sociedad en la espalda. Ese bulto tiene que ser distribuido en todos los contribuyentes del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, la carga tributaria
se distribuye a través de la capacidad contributiva, y la capacidad contributiva es esa aptitud económica que tenemos los contribuyentes en pagar impuestos. Es decir, es el monto sobre el cual se van a realizar los pagos impositivos. ¿Qué tipo de ponderación utiliza el Estado para fijar esta magnitud, esta capacidad contributiva? Tiene que utilizar, pues, aspectos comunes, aspectos, por así decirlo, recurrentes en la sociedad. ¿Qué aspectos comunes? Bondad. No. Tiene que ser aspectos de carácter económico. Por ejemplo, el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional es un aspecto en común en la sociedad. Entonces, el salario mínimo nacional puede ser una cuantía que refleje la capacidad contributiva de los contribuyentes. ¿Estamos? Si el salario mínimo nacional es un aspecto, una aptitud económica común en la sociedad, este salario mínimo nacional va a permitir la participación equitativa de los ciudadanos para cubrir los gastos públicos. Aquí un poquito recordamos, ¿no? ¿Por qué se pagan tributos? Para que el Estado respalde los gastos públicos, para que contrate servicios públicos y para que se, básicamente, satisfacer las necesidades públicas. ¿En qué impuesto, en qué tasa, en qué tributo se aplica el salario mínimo nacional como cuantía para establecer la capacidad contributiva? En el RCI, licenciada. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos viendo que de verdad el Estado está utilizando una cuantía que permite establecer esa aptitud económica de los miembros de la sociedad. ¿Qué miembros de la sociedad en específico? Los dependientes, los independientes que trabajan. Estamos viendo, acaba de decir su compañero, el RCIVA. Para el cálculo del RCIVA, que el RCIVA es un impuesto, se utiliza en su fórmula, en su cálculo, el salario mínimo nacional. Entonces, estamos viendo que el Estado puede utilizar cualquier medio para ponderar, para establecer la capacidad de la sociedad a contribuir al Estado mediante el pago de los tributos. ¿Estamos? Y dice, gracias. Estamos pasando a otra clasificación ahora. Recordemos acá, este es un pequeño para ordenar nuestras ideas. Estamos viendo cómo el Estado tiene recursos. El primero ya lo vimos, segundo, tercero, cuarto. Vamos a entrar a la quinta forma mediante la cual el Estado obtiene recursos. Esta quinta forma es recursos por sanciones patrimoniales. ¿Cuándo nos sancionan? ¿Cuándo nos sancionan, estimados estudiantes? ¿Cuándo se aplica una sanción? Cuando se llega a incumplir algo, licenciada. ¿Cuándo, perdón? Cuando se llega a incumplir alguna norma. Muy bien, muy bien.
Entonces, el Estado, para asegurar el orden, es decir, dicho de otra forma, como nos acaba de mencionar su compañero, ¿cuál es tu nombre, perdón? Darwin, licenciada. No te escuché. Darwin, licenciada. Darwin, ay no, Darwin, tú, igual que Verónica, los que siempre están a mi lado. Ah, y Roxana más, muy bien, los tres. Darwin, como mencionó su compañero Darwin, el Estado, para que todos cumplan la norma, es decir, para mantener el orden, aplica sanciones patrimoniales. Entonces, las sanciones patrimoniales permiten al Estado asegurar el orden, que todos cumplan la norma. Los que no cumplan la norma, es decir, los que infrinjan la norma, se les aplica sanciones patrimoniales. Entonces, las sanciones patrimoniales son prestaciones pecuniarias, es decir, estamos hablando de recursos monetarios que el Estado exige coactivamente. Si hablamos de coactividad, ya tiene que venirles a su mente obligación. Entonces, el Estado le obliga a la sociedad a pagar las sanciones patrimoniales si esta infringe la norma. ¿Por qué aplica el Estado sanciones patrimoniales? Pero Isa, me estás diciendo para mantener el orden. Ah, muy bien. Para mantener el orden. ¿Y cómo el Estado mantiene el orden? A través de las sanciones patrimoniales. Porque si yo veo que, por ejemplo, mi vecino no pagó impuestos durante 50,000 años y ya le están rematando sus bienes, entonces eso me va a intimidar. Y me va a obligar a pagar también mis impuestos sobre bienes, por ejemplo. Entonces está intimidando a los transgresores a fin de que no cometan nuevas infracciones. Si la acción ilícita ha repercutido en la sociedad, estas sanciones patrimoniales también permiten resarcir el daño a la sociedad. Entonces, estamos viendo que el Estado puede obtener recursos a través de las sanciones. Tenemos que entender la diferencia, y esto es pregunta de examen, tenemos que entender la diferencia entre tributo y sanción. Entonces, un versus es la pregunta del examen. Versus. ¿En qué se diferencian? En que las sanciones tienen diferente finalidad. Estamos viendo que la finalidad de las sanciones, ¿qué es? Mantener el orden. Su finalidad es mantener el orden, Isa. ¿Cuál es la finalidad del tributo? Recaudar. ¿Para qué? Para cubrir el gasto público. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, estamos viendo que las sanciones y los tributos tienen diferentes fines. ¿Se entendió? Sí, Liz. Ok. Pregunta de examen. Muy bien. Entramos a otra forma mediante la cual el Estado obtiene recursos. Y es así que ya casi estamos terminando este tema, finalizando la clase. Espero que ya hayan determinado si es que vamos a dar 2 parciales o vamos a dar 3. Todavía no habíamos decidido ese tema, y yo para que pueda un poco coordinar mi calendario. Terminando entonces la clase, vamos a decidir ese aspecto, si vamos a dar solo 2 parciales con derecho a eximirse o 3, es decir, 2 parciales y un final, como se hace siempre, por así decirlo. Muy bien.
Empezamos ya la sexta forma mediante la cual el Estado tiene recursos y es recursos monetarios. ¿Quién emite billetes y monedas? A eso se refiere con recursos monetarios. A esta hora ya no podemos admitir a las personas, creo que ya es una falta de respeto, ya estamos llegando casi a 7:30, creo que hasta ahí admitimos. Muy bien. Recursos monetarios se refiere a billetes y monedas. ¿Quién emite billetes y monedas? ¿Quién está autorizado a emitir billetes y monedas? El Banco Central de Bolivia, dice. Muy bien, el Banco Central de Bolivia es una atribución específica del Banco Central de Bolivia. ¿A qué se refiere con atribución específica? Solo el Banco Central tiene la capacidad de emitir billetes y monedas. Eso no quiere decir que el Banco Central sea una empresa que imprime. La empresa que imprime los billetes de Bolivia y que realiza las monedas es una empresa del exterior, pero solo el banco puede dar, básicamente, puede dar la vía verde, por así decirlo, para que se emita billetes y monedas. La autorización entonces de la emisión de moneda solo a través del Banco Central de Bolivia. ¿Cómo el Estado obtiene recursos a través de la emisión de billetes y monedas? Si el Estado emite más billetes y monedas, quieran o no, se incrementa la masa monetaria. La masa monetaria se refiere a la cantidad de dinero en circulación en una economía. Perdón, ahí se me fue el lápiz. Ok, entonces el Estado obtiene recursos a través de la impresión de billetes y monedas. La impresión de billetes y monedas hace que se incremente la masa monetaria. Si hablamos de masa monetaria, estamos hablando de cantidad de dinero en circulación en una economía. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, licenciada. Sí, dice. Ok. La emisión de billetes y monedas es un medio por el cual el Estado regula y controla el mercado. Veamos cómo. Un minutito, mi lápiz, no sé, a ver. No me está acompañando mi pizarra. Boicote mi pizarra, se ha congelado mi pantalla.
Ok. A ver, veamos si nos acompaña la pizarrita. Estamos viendo que el Estado obtiene recursos a través de la emisión de billetes y monedas. El Estado interviene en la economía a través de esta actividad, que es la emisión de billetes y monedas, a través del Banco Central de Bolivia. Hasta ahí no creo que existan dudas. Entonces, el Estado puede emitir billetes y monedas, ¿con qué fin? Como regulador económico. Pero Isa, a nosotros esto no nos interesa. A nosotros nos interesa que el Estado obtiene recursos a través de la emisión de billetes y monedas. Sí, está claro. Lo único que quiero que ustedes sepan diferenciar es que el Estado también obtiene ingresos a través de la emisión de billetes y monedas. Pero lo que quiero que ustedes no se olviden es que la emisión de billetes y monedas también interviene en la economía. ¿Me pueden esperar un momentito? No sé qué está pasando con mi pizarra. A ver, aguárdenme un minutito. Voy a conectar y desconectar mi pizarra. Ok, ahora ya estamos. Muy bien. Recapitulando, lo que quiero que ustedes entiendan es que la emisión de billetes y monedas, si bien permite que el Estado tenga recursos, también afecta a la economía. Entonces, eso ya lo tienen que tener claro. La emisión de billetes y monedas afecta a la economía. ¿Y cómo afecta? Veamos a continuación. Cuando el Estado decida imprimir billetes y monedas, o dicho de otra forma, incrementar la masa monetaria, debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el incremento de billetes y monedas tiene que estar en igual proporción al volumen de bienes y servicios disponibles en la economía. Entonces, el Estado siempre tiene que tener en cuenta, no me gusta, el Estado siempre tiene que tener en cuenta masa monetaria y voy a poner así Q mayúscula como cantidad, que expresa cantidad o volumen de bienes y servicios dentro de una economía. Entonces, el Estado lo que debe tener es mucho cuidado en la proporción entre masa monetaria y cantidad de bienes y servicios. ¿A qué se refería con masa monetaria, estimados estudiantes? Como para que me quede tranquila. Al volumen de dinero que circula en toda la economía del país. Ay, gracias, Roxanita. Muy bien. Entonces, ¿por qué tiene que tener mucho cuidado en la proporción? Porque si uno es mayor que el otro, pasa algo.
¿Pasa algo donde, Isa? En la economía. Ok, veamos. Veamos este ejemplo pequeño. Si se incrementa el volumen de bienes y servicios, es decir, la cantidad de bienes y servicios se incrementa y se mantiene invariable la masa monetaria, ¿qué sucede? En este momento no hay una proporción adecuada entre masa monetaria y volumen de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque se han incrementado los bienes y servicios en una economía. Y la masa monetaria no se ha incrementado en la misma proporción. ¿Qué sucede? No hay dinero en circulación y hay gran cantidad de bienes y servicios. ¿Qué creen que pasa en la economía? Inflación, licenciada. Recesión serían. Deflación. A ver, pensemos. Hay muchos bienes y servicios, hay gran cantidad de oferta de bienes y servicios. Si se incrementa la oferta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los precios dentro de una economía si hay gran cantidad de oferta de bienes y servicios? Oferta. Los precios bajan, licenciada. Bajan los precios. Muy bien, van a bajar los precios de los bienes y servicios. No hay mucho dinero en circulación, hay mucha cantidad de bienes y servicios. Entonces, para que estos bienes y servicios puedan venderse, tienen que bajar sus precios. Roxanita ya se fue al resultado y nos habló de recesión. ¿Por qué hay una recesión en la economía si hay esta desproporcionalidad? No hay una proporción adecuada entre masa monetaria y cantidad de bienes y servicios. Porque el empresario, por ejemplo, no puede bajar sus precios de forma infinita. ¿Por qué? Porque tiene un costo de producción. Si el empresario no puede cubrir los costos de producción, ¿qué va a suceder en la economía? Ahora ya estamos viendo todo lo que acarrea esta desproporcionalidad. A ver, Isa, si el empresario privado no recupera sus costos, probablemente no va a poder pagar a sus trabajadores, probablemente va a despedir a sus trabajadores, va a disminuir su producción, va a producir menos, va a ganar menos. Entonces, estamos viendo una bola de nieve que está sucediendo en la economía. ¿Se está entendiendo? Sí, licen. Ahora, ya que estamos con el ejemplo fresco, veamos el otro caso. A mi pizarra. A ver, si Papá Noel me trae una pizarrita para Navidad. Vamos a mantener este pequeño garabato y vamos a ver el ejemplo inverso. ¿Cuál es el ejemplo inverso, Isa? ¿Qué sucede si se incrementa la masa monetaria y se mantiene invariable la cantidad de bienes y servicios? Hay mucho dinero en circulación y la cantidad de bienes y servicios no se ha incrementado en la misma proporción. ¿Qué sucede, estudiantes? ¿Qué sucede con qué, Isa? Con los precios de la economía, eso estamos analizando. Los precios de los bienes y servicios.
Aumentarían, licenciada, ya que hay más dinero y subirían los precios. Muy bien, Va a haber inflación en ese caso, ¿no? muy bien, excelente. Es lo que sucede en Venezuela, ¿no? El Estado imprime billetes y monedas para obtener recursos, pero lo que no hace es ver la proporcionalidad de bienes y servicios en la economía. Si el Estado imprime muchos billetes y monedas y esa impresión no está en la misma proporción que la cantidad de bienes y servicios, ¿qué se produce? Se produce inflación. Y la inflación en un porcentaje mayor, alrededor del 6%, es malo para una economía. Porque la inflación siempre se da alrededor del 4, 6%. Eso no afecta negativamente a la economía. Pero si la inflación es mayor a ese porcentaje, probablemente va a tener una repercusión negativa. Eso ya es un estudio un poquito más avanzado de economía. Pero mientras tanto, lo que a nosotros nos interesa es saber que si no hay una proporción correcta entre masa monetaria y bienes y servicios, pasa algo. Puede ocurrir o inflación o puede ocurrir una depresión en la economía, una recesión. ¿Estamos? Sí, licenciada. Entonces, el Estado debe tener mucho cuidado al momento de imprimir billetes y monedas. El incremento de la masa monetaria no es malo en su totalidad. No es malo. Porque si el Estado decide imprimir billetes y monedas, es decir, aumentar la cantidad de billetes y monedas dentro de una economía, teniendo en cuenta ciertos aspectos, es bueno. ¿Por qué? Porque reactiva la economía. Teniendo en cuenta qué aspectos hizo. Entonces, el Estado puede lograr una reactivación económica incrementando la masa monetaria, considerando qué cosas. La cantidad de bienes y servicios ofertados. Muy bien. Gracias, Roxanita. Vamos a puntualizar ahora conmigo. ¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta el Estado para reactivar la economía? El Estado tiene que fijarse y ver que existe capacidad productiva no utilizada. Ok, ¿a qué se refiere con eso? Por ejemplo, si el empresario puede producir 100 rollos de papel al día, 100 rollos de papel higiénico, uy, qué feo mi papel higiénico, parece otra cosa. Si puede producir 100 rollos de papel higiénico al día y ahora está produciendo 10, tiene la capacidad de producir 100, pero ahora como estamos en recesión está produciendo 10. ¿Existe o no existe capacidad productiva? Entonces hay una capacidad de producir más bienes y servicios. El Estado analiza eso. Ahora estoy viendo de forma individual, de forma microeconómica. El Estado ve agregados, entonces ve industrias, ve sectores. Entonces el Estado ve que el sector del papel higiénico, entre comillas, puede producir más bienes y servicios, porque ahora está produciendo 10, pero tiene la capacidad de incrementar la producción a 100.
entonces hay una capacidad productiva no utilizada. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué nos estamos refiriendo a capacidad productiva no utilizada? Porque estamos viendo que no es malo en su totalidad la emisión de masa monetaria, no es malo, no todo es malo. El Estado puede utilizar el incremento de la cantidad de dinero en circulación para reactivar la economía. Pero tiene que tener en cuenta ciertos aspectos. Estamos viendo el primero. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? Sí, Lisa. Muy bien. Segundo aspecto, debe utilizar medidas de control antiinflacionarias. Entonces, el Estado debe trabajar arduamente con su Ministerio de Economía y Finanzas para establecer medidas de control antiinflacionarias. Entonces, tiene que estar al pendiente en la economía para ver que exista una adecuada proporción entre masa monetaria y volumen de bienes y servicios. Muy bien. Hasta este momento, lo único que estamos viendo es la parte de regulación económica a través de la impresión de billetes y monedas. Entonces, la impresión de billetes y monedas se utiliza como regulador económico y también como medio para obtener ingresos. Y es este acápite el que nos interesa más. ¿Por qué nos interesa más? Porque estamos viendo recursos del Estado. ¿Cómo el Estado obtiene recursos? ¿De qué forma? Estamos viendo que el Estado obtiene recursos de forma monetaria. Esta forma monetaria se refiere a la impresión de billetes y monedas, que se realiza únicamente por el Banco Central de Bolivia. La impresión de billetes y monedas se utiliza como regulador económico, lo que hemos visto anteriormente, y también se utiliza como medio para obtener ingresos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Lisa. Ok. Si el Estado se encuentra en déficit presupuestario, es decir, ha gastado más de sus ingresos, sus gastos son mayores a sus ingresos, puede cubrir el déficit a través de la emisión de papel moneda. Pero nosotros ya sabemos, ya está clarito, tiene que ir acompañado del incremento de bienes y servicios. Está clarito, porque tiene que haber una proporción adecuada entre masa monetaria y volumen de bienes y servicios. Entonces, si el Estado decide cubrir el déficit presupuestario a través de la emisión de papel moneda, tiene que ir acompañado del incremento de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hemos visto que si hay mayor cantidad de billetes en circulación y no se incrementan el volumen de bienes y servicios, ¿qué ocurre? Inflación. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, el Estado tiene que tener en cuenta el incremento que sea proporcional entre estas dos variables. ¿Qué variables, Isabel? Masa monetaria
y volumen de bienes y servicios. Esta inflación ocasionada por la emisión de papel moneda, esta inflación ocasionada por la emisión de papel moneda, lo que ocasiona es un tributo injusto. Y también es perjudicial para el propio Estado, ocasiona perjuicio. ¿Por qué ocasiona un tributo injusto? ¿Por qué es perjudicial para el propio Estado? Veamos por qué. Veamos la primera variable, tributo injusto. Injusto, ¿por qué? Porque la inflación ocasiona una carga no equitativa a la comunidad. Entonces ocasiona un tributo injusto a la comunidad. ¿Por qué? Porque se sobrecarga a algunos y a otros no. ¿Quiénes son los que soportan la carga inflacionaria y el tributo injusto? Aquellos que obtienen renta fija, ingresos fijos, los empleados, los jubilados, ellos. ¿Por qué? A ver, analicemos un poquito. Ya sabemos esta relación, ¿no? Si hay incremento de la masa monetaria y se mantiene constante el volumen de bienes y servicios, eso ocasiona inflación. Esa relación ya lo sabemos. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Licenciada, muy buenos días. La inflación podría ser cuando suben los precios y baja el valor de la moneda. Gracias. Si se incrementan los precios de bienes y servicios en una economía, lo que sucede es que estoy pagando más unidades monetarias por la misma cantidad de bienes y servicios. Si yo pago más unidades monetarias, quiere decir que se está desvalorizando la moneda. Dicen, ¿Perdón? puede ser también la pérdida de adquisición, el valor adquisitivo. Muy bien, exacto. Pérdida de valor adquisitivo, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Tatiana Pinaya, dice. Gracias, Tatiana. Estás utilizando el término correcto, muy bien. Si se desvaloriza nuestra moneda, si hay pérdida del poder adquisitivo, si pago más unidades monetarias por la misma cantidad de bienes y servicios, ¿eso qué ocasiona? Ejemplo, en los jubilados. El jubilado, el que tiene su renta de 400 pesos, con 400 pesos podía comprarse su completo todos los días del mes. Si el completo sube de 10 a 12, ¿qué le va a pasar al jubilado? Probablemente se va a quedar un día sin comer. ¿Quién está soportando entonces la carga inflacionaria? Aquella comunidad que tiene renta fija, como el jubilado, como el empleado que tiene un salario igual todos los meses.
¿quiénes se van a beneficiar en esta situación? Aquellos que, por ejemplo, poseen moneda extranjera, aquellos que perciben ingresos en divisas, es decir, en otro tipo de moneda, en dólares, euros, porque esa moneda luego lo van a cambiar por bolivianos y van a tener más bolivianos. Entonces, en algunos casos se van a beneficiar, pero en su mayoría, quien va a soportar la carga inflacionaria son aquellos que tienen renta fija, porque a consecuencia de la desvalorización de la moneda. ¿Hasta aquí estamos? La emisión de billetes y monedas es perjudicial para el propio Estado. ¿Por qué? Porque incrementa el gasto público. ¿Por qué incrementa el gasto público la emisión de billetes y monedas en una inadecuada proporción con los bienes y servicios? Porque ustedes ya pueden sacar una conclusión. ¿Van a tener que pagar más, licenciada, a los que van a contratar o algo así por alguna obra? Ya. ¿Por qué van a pagar más? A consecuencia de la inflación, ¿no? Entonces estamos viendo que la inflación no solo afecta a la comunidad, también le va a afectar al propio Estado, porque cuando quiera comprar bienes y servicios, estos bienes y servicios van a estar mucho más caros. Entonces, se va a incrementar el gasto público. La impresión de billetes y monedas tiene que ser el último recurso que el Estado utilice para obtener ingresos públicos. ¿Por qué? Porque es perjudicial para el propio Estado. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Lisa. La última fuente mediante la cual el Estado obtiene recursos, estamos viendo la última clasificación, con eso terminamos este tema. La última fuente, vayamos a nuestra pequeña organización. Acá, ya lo borré porque tuve que actualizar mi pizarrita. La última fuente mediante la cual el Estado obtiene dinero, obtiene recursos, obtiene ingresos al Tesoro General de la Nación es a través del crédito público. El Estado entonces puede prestarse y cuando se presta se llama crédito público. Las principales fuentes de crédito pueden ser deuda pública interna o deuda pública externa. Se puede prestar de otros países, de otras instituciones financieras, inclusive como el Banco Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional. Deuda pública interna puede emitir el Estado, puede emitir valores, por ejemplo, que puedan ser vendidos solo dentro de nuestro territorio, y esto le permite al Estado obtener recursos. ¿Qué valores en este momento se están vendiendo del Estado? Unos valores muy comunes. Los bonos navideños, por ejemplo. Los bonos navideños del Banco Central de Bolivia están pagando, creo, que alrededor de un 7% de interés. Entonces, ¿el Estado qué hace? El Estado puede obtener crédito de forma interna o de forma externa. De forma interna, el ejemplo que les acabo de dar es a través de los individuos. Las instituciones financieras también pueden comprar esos valores. Puede obtener también crédito de los bancos comerciales o del mismo Banco Central.
Entonces el Estado, estamos viendo que también puede obtener recursos mediante crédito. Hasta aquí estamos todo bien. Todo blue. Sí, Licen. Ok. Con eso nosotros hemos acabado el tema 4, que corresponde a recursos del Estado. Perfecto. Ahora definamos un aspecto muy importante, que es el examen. Han pensado, han analizado las situaciones, las circunstancias. Terminamos el avance de la materia y damos el segundo parcial. Que sería el tema 3. Y, a ver, déjenme ver, temas 5 y 6. Con la opción de eximirse. O ya podríamos dar el segundo parcial sobre 2 temas. Tendríamos que darlo hasta máximo un lunes como hoy. Y luego todos tienen que dar el tercer parcial sobre todo lo avanzado. El tema 5 y 6 son temas muy pequeños. ¿Qué han decidido? ¿Qué han decidido? Personalmente, licenciada, perdone, pensaría que es mejor dar los 4 temas con la posibilidad de eximir, pero mis compañeros que decidan. Personalmente pienso que nos conviene. Exacto. Muy bien, Roxanita. ¿Los demás? Sí, licenciada. Verónica. Sí, yo igual apoyo a mi compañera Roxana de dar los 4 temas y con la posibilidad de eximirse. Ok. Entonces, si hay alguien más, alguien que esté en contra, todos a favor. Programemos entonces nuestro segundo parcial sobre los 4 temas. El tema 5 lo vamos a ver el día viernes y lunes. Y el tema 6 es un mordisquito que es de 10 minutos. El día viernes estuviéramos dando entonces lunes 12 de diciembre. Nos agotamos todos el segundo parcial. Las notas les voy a dar el viernes 16 y el lunes 19 de diciembre sería el final. Y ahí terminamos. Nuevamente repetimos. Si nos anotamos todos. Lunes 12 del 12, el segundo parcial. Lunes 19 del 12 damos el final. ¿Estamos? Perdone, ¿no íbamos a dar el segundo parcial por las 4 materias y después posibilidad de eximirnos? Correcto, Rosana. Como les he dicho, el tema 5 y 6 son muy pequeños. Entonces, vamos a terminar el tema 5 y 6 hasta máximo el viernes 9 de diciembre. Asumo que vamos a acabarlo el
5, es decir, en 2 clases acabamos ya todo el temario. Pero si se nos alarga un poco, podríamos tomar un poquito más del viernes. Y estuviéramos dando de aquí a 2 semanas, es decir, el 12 de diciembre, el segundo parcial sobre el tema 3, 4, 5 y 6. Los que se eximan, se les va a comunicar la siguiente clase al 12 de diciembre, que es el 16. Se les va a decir, se han eximido, nos vemos. Y los que no estuvieran dando el final la siguiente semana, que es el 19 de diciembre. Entonces, no todos van a dar el final. ¿Estamos? Sí, licenciada, gracias. Ok, Roxana. Lice, No. disculpe, una pregunta. Dale. Sea la primera o la segunda opción, ¿el tercer parcial se va a dar de todo, Lice? Sí. Está bien, Lice, muchas gracias. ¿Todos de acuerdo? Sí, Lisa, está bien. Licenciada, una consulta. Para poderse eximir, ¿se va a tomar en cuenta la nota de los trabajos? No. Bueno, está bien, Lice, gracias. Si en su examen tienen más de 50 puntos, ya están habilitados para eximirse. ¿Estamos? Está bien, Lice. Ok, entonces nos vemos el día viernes con un... No, viernes. El Jueves, día Liz. jueves con un nuevo tema. Ok, ya entramos en tema 5, que son los tributos. Vamos a ver tributos específicos. Es muy dinámico. Esta última parte del avance es muy dinámica, la verdad. Espero que no se la pierdan. Y consultarles, ya que ustedes están muy inmersos en la actividad de la universidad, el sábado es la entrada. Sábado hay entrada universitaria. ¿Alguien sabe al respecto? De diciembre es, Lice, la entrada. Es sábado, entonces 3. Sí. Si hay entrada universitaria, se anulan todas las actividades. Es que tengo que tomar examen. De ese tema no lo sé, Lice. Ay, gracias, José. Voy a averiguar entonces. Que tengan muy buen inicio de semana para todos. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, Lice. Chao, Un José. día jueves, Bye. Lice. Hasta el jueves, José, Lisa. un Buen día. gusto. Verónica, como siempre, para mí un gusto. Que les vaya bien. Janina.